Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar la reunión con una oración para que Dios guíe tanto el salmo como la predicación de Miguel. Señor, gracias te damos por este tiempo en donde permites que nos reunamos para poder meditar en tu palabra. Yo te quiero pedir de una manera muy especial, Señor, pues tú guíanos a cada uno de nosotros, guía los salmos, guía en todo lo que vaya yo a decir, compartir, que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien esté ligando, Señor, tanto las enseñanzas de ahorita como las que vaya a compartir Miguel, y especialmente háblanos conforme a la necesidad de nuestro corazón. Te queremos pedir, Padre mío, que puedan llegar los que no están en camino, Señor, y que tú los guardes donde quiera que ellos estén. Ayúdanos a entender más pues todo lo grande que eres, Señor. Sabemos que nosotros somos limitados para entenderlo, pero Padre, tú impáctanos a través de tu grandeza, a través de tu poder demostrado en tu creación, Señor, y demostrado, Señor, en tu liberación en cada aspecto de nuestras vidas. Te damos gracias porque podemos tener a Margarita, porque podemos tener a Patti López aquí, y porque Dios también tú tienes un propósito para ellas a través pues a través de estas pruebas y estas situaciones que permites en su vida. Gracias porque siempre tu propósito va a ser para bien y para bendición y con la misericordia implícita. Te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, siempre se me ha hecho el Salmo 103 y el Salmo 104 como dos salmos hermanitos, ¿no? Si ustedes los conocen, bueno, que les preguntaré a lo mejor cuál es la frase que más se les quedó del Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, ¿no? Esa exhortación, esa autoexhortación de decir Dios, de decirle, alma mía, todo mi interior anhelo que pueda alabar a Dios. Habíamos dicho que no es que Dios necesite nuestra bendición, nosotros necesitamos bendecir y alabar a Dios. Nosotros necesitamos reconocer que lo que tenemos es dado por Dios. Muchas veces se nos olvida, y especialmente las pruebas, especialmente también, y no solamente las pruebas en esos tiempos en donde nos pasa algo abruptamente difícil, o por así decirlo, que de repente nos viene la prueba y nos cae como una tormenta, ¿no?, de granizo, sino también aquellas pruebas que luego resultan ser las más difíciles, que son las pruebas en donde aparentemente no se mueve nada, en donde hay una situación que tienes desde hace mucho tiempo y estás orando por esta situación, estás orando y aparentemente no se mueven las aguas, ¿no? Entonces, es importante el entender y el estar recordando todos estos atributos de nuestro Señor, ¿no? ¿Cuál era el tema principal? ¿Por qué alababa? ¿Alguien me puede decir por qué alababa a Dios? Perdón, alababa a David a Dios en el Salmo anterior. ¿Qué era lo que más, qué era lo más sorprendente lo que vimos? Bueno, yo se los voy a responder. ¿No se escucha bien? Ah, gracias, Carmina. Bueno, vuelvo a preguntar. Es más, Carmina, tú me vas a responder. ¿Cuál era lo principal? No, digo, si quieres. No. ¿Cuál era lo principal el atributo principal de Dios? Lo que refleja todas las cosas por las cuales David le pedía a su alma lo bendijera, ¿no? ¿Mandé? Su misericordia. Acuérdense que habíamos visto acerca de que cómo hablaba de la redención, de que saca de mi vida del hoyo mi vida, ¿no? Y cómo habla de que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, ¿no? Misericordia, o sea, finalmente todo en base a esa misericordia, ¿no? Exactamente, y hablaba precisamente de
cómo hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, ¿no? De como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros las rebeliones. Entonces, pues básicamente todo esto hablaba de la misericordia de Dios, ¿no? Y bien, ahora, el motivo de este salmo es distinto. Curiosamente, este salmo lo vamos a ver. En el anterior, en el 103, esta frase de bendice, alma mía, Jehová, se repite 3 veces. Y vamos a ver en este salmo cómo empieza con esta misma frase y termina con esta misma frase. Vamos a seguir en la misma tesitura de recordarnos a nosotros mismos el poder bendecir a Dios, el poder recordar todos los bienes que ha hecho por nosotros. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el salmista le pide a Dios, le pide a su alma bendecir a Dios? Ahora, el punto es simple y sencillamente por su deidad y por su poder. Vamos a ver a través de este salmo muchos aspectos de esta deidad, de este poder de Dios, expresados a través de las cosas hechas, a través de la creación. Ajá. Fíjate que esto no me recordaba mientras estaba preparando este salmo, me recordó mucho. Para aquellos que están apenas tomando una lectura de la Biblia, con esta vorágine que ahora tenemos de opiniones, todas enfocadas a negar no solamente la palabra de Dios, sino también la existencia de Dios. Aquí hay una parte importante en Romanos, como empieza hablando de Pablo, de que él no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios para salvación en todo aquel que cree. Y dice Romanos 1:19 al 20. Y pareciera como si fuera escrito para la sociedad de hoy, para los cristianos que estamos batallando con este mismo espíritu secular que se ha levantado muchísimo en estos años, ¿no? Romanos 1 del 18 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Me gusta mucho esta parte porque si tú has creído en Dios, y no solamente eso, sino si tú realmente tienes una relación con Dios y te duele toda esta negación a un Dios, realmente tú puedes aprender que aquel que niega la existencia de Dios no tiene pretexto, porque Dios la ha manifestado claramente desde el principio, desde la creación. Y dice, de modo que no tienen excusa. Es que nadie me enseñó esto. Es que yo crecí en un ambiente muy secular y nadie... No tienes excusa. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado manifiesto su poder. Y lo vamos a ver en este salmo, ¿no? Tiene muchas referencias a cosas que ahorita que no entendemos, que no están tan palpables, y a cosas que podemos ver, ¿no? Me recuerda mucho este salmo a 2 pasajes parecidos en la palabra. Primero, el capítulo número 1 de Génesis, que habla de la creación. Qué impresionante capítulo. Y número 2, a los últimos 4 capítulos, sí, me parece que son 4 últimos capítulos del libro de Job, en donde Dios habla de sí mismo y de su poder, manifestándose de esta manera. Y cómo Dios primero hablaba de las cosas que no eran muy accesibles para el entendimiento de Job, y después le hablaba de cosas que Job podía ver con sus propios ojos, ¿no? Así de la misma forma, este salmo así es. Ahora, este salmo es como un complemento del anterior, en donde el anterior sí vimos la misericordia, ahora se complementa viendo su poder y su misma deidad. ¿Cuál es el objetivo de mostrar en una alabanza tan bella todos estos atributos de Dios? De que aquel que no le conoce aún pueda temerle a Dios por su grandeza y decida acercarse a Él. Y los que ya le conocemos, el cobrar aliento por medio de acordarnos quién es Él.
No solamente un Dios misericordioso, sino también un Dios todopoderoso. Y como Él, si por su gracia nos llevó a creer en Él, por su gracia nos seguirá dando lo necesario para crecer en Él, ¿no? Eso es algo muy importante. Definitivamente, yo estaba casi seguro que este salmo lo había escrito David, pero no dice ninguna autoría. Ajá. Sin embargo, cosa curiosa, versiones de la Biblia como la Septuaginta, la versión de los 70 sabios, le da la autoría a David. Y otra versión, bueno, que está en cierta manera basada también en la Septuaginta, que es la Vulgata, también le da esa autoría, y algunas otras traducciones también le dan la autoría a David. Los expertos hablan de que tiene un estilo muy parecido, y si no es David quien los escribió, seguramente alguien muy cercano a él, ¿no? Y cosa curiosa, si no fue David, probablemente la persona que escribió este salmo vio lo maravilloso de la frase bendice alma mía Jehová, y dijo, yo voy a continuar, pero voy a hablar ahora del poder, de la grandeza de Dios, de lo majestuoso que es Él. Bien, para su estudio, este salmo lo vamos a dividir en 3 partes. Aunque es más largo que el anterior, yo espero irme un poquito más rápido para no hacerlo tan cansado. Pero vamos a ver los tres partes. La primera, de los versículos 1 al 13, en donde Dios demuestra su poder y su gloria a través de la creación de la luz, de los ángeles, de las tierras y de las aguas. En la segunda parte, los versículos 14 al 26, Dios demuestra su poder y gloria en su creación a través de los seres vivos, tanto plantas como animales, y del cuidado que Él tiene de todos ellos. Y en la parte número 3, de los versículos 27 al 35, solamente habla de Dios y del mundo que creó. Hay una parte que me gusta mucho, en esta parte, fíjate la conclusión, perdón por saltarme todo el salmo y ponerlo hasta la conclusión, pero fíjate qué hermoso dice, dulce, en el versículo 34, dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová. ¿Sabes? ¿Estás pasando un tiempo de aflicción? ¿Estás pasando un tiempo seco? ¿Estás pasando aún un tiempo de bonanza? No dejes de exhortar a tu propia alma, a tu propio ser, de bendecir a Dios por todo lo que tienes y por todo lo que no tienes también. También hay que darle gracias a Dios por lo que no tenemos. Porque en esa dieta de cosas balanceada que tiene Dios para la vida de cada uno de nosotros, sabe qué es lo que nos conviene y sabe qué es lo que no nos conviene. Bien, vamos a empezar con los primeros versículos. Yo creo que vamos a alcanzar a ver el versículo 2, porque siempre la introducción es un poquito larga. Y vamos a leer los primeros 4, ¿no? Es el Salmo 104, versículos 1 al 4. Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Definitivamente empieza de una manera grandiosa este salmo. Fíjate, después de decir, bendice alma mía Jehová, en vez de decir como en el Salmo 103, y bendiga todo mi ser su santo nombre, dice, Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Y me llama mucho la atención, el salmista menciona de 2 formas. Una, Jehová, como a que el nombre, sabemos que Jehová es el nombre propio de Dios, el cual habla de la esencia, de que Él es el que es.
Ajá, por Él existen todas las cosas. Él es la esencia de la existencia, podríamos decir, ¿no? Y dice algo muy cariñoso, Dios mío. Y eso es algo muy importante, ¿sabes? Cualquier persona puede ver la creación y puede darse un paseo, como lo vamos a ver por este salmo, a través de la creación, a través de ver la luz, a través de ver la tierra, a través de ver las aguas, a través de ver cómo se comportan los animales, cómo tantas cosas de las que habla este salmo, y poder decir, ay, qué bonito, qué maravillosa es la madre naturaleza, ¿no? Pero ¿sabes qué? Solo aquel que reconoce, bueno, algunos podrán decir también, oh, qué grande es Dios. Ajá. Sin embargo, es un gran privilegio si Dios ya te ha concedido el arrepentimiento y la salvación, que tú puedas decirle, Dios mío. O sea, Dios mío, soy parte de ti, tú eres, o sea, tú me perteneces en un sentido, ¿no? Y decirle, y en esa manera sí puedes decir con toda la boca abierta, mucho te has engrandecido. Probablemente el salmista, él sabía de todo lo que iba, probablemente él sabía por dónde iba a venir este salmo, ¿no? Cómo él iba a hablar de que se llenan de savia los árboles de Jehová, en los cedros del Líbano que él plantó, ahí anidan las aves, en fin, empieza a hablar de varias cosas. Y al saber todo esto, él lo único que puede expresar y empezar este salmo es, mucho te has engrandecido. Así que realmente muchos son los que pueden razonar y ver las maravillas de Dios, pero solamente aquellos que lo conocen, que tienen una relación personal con Él, son aquellos que pueden entender un poco la grandeza de que Dios a través de todo esto se ha glorificado. Si ustedes ven las tres partes que comentamos, siempre se habla de la gloria de Dios a través de lo creado, ¿no? Cuando menos en las dos primeras partes, ¿no? Fíjate que es muy triste cuando una persona llevada por lo que dicen otras personas o simple sencillamente no ha descubierto esta maravilla del engrandecimiento de Dios, llega al punto de decir, Dios no existe. Esto es pura coincidencia, ¿no? Porque hay gente, estudiosos que lo dicen. Ajá. Pero qué triste que a través de la obra, a través de la creación no puedes ver al Creador, que además, como vimos en ese primer versículo de Romanos, es la forma como Él se anuncia a los hombres, al que le conoce para engrandecerlo y al que no lo conoce para que se acerque y lo conozca. Y vimos que no tienen excusa en Romanos, versículo 20, ¿no? Capítulo 1, versículo 20. Y esto nos lleva de la mano a lo que sigue de Romanos en el 21-22, de este capítulo, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabes? Lo primero fue negar. Ajá. No, ¿sabes qué? Yo no quiero soltar mi pecado, yo no quiero dejar de vivir así, entonces niego la existencia de Dios. Y entonces Dios trae a manera de juicio el que creas la mentira y que te envanezcas en tus razonamientos. Y además, en ese engaño te crees que eres el hombre más sabio del mundo. ¿Por qué? Pues yo no me voy a rebajar a cosas supersticiosas como creer en Dios, ¿no? ¿Cuántas veces no has escuchado esto? Sin embargo, no te das cuenta que al contrario, estás en el límite de la necedad, ¿no? A pesar de todas las evidencias que tenemos, el negar a Dios nos llevará a ese círculo vicioso del engaño, en donde nuestro entendimiento, como dice el pasaje de Romanos, será entenebrecido.
Así que es muy peligroso seguir este camino de la necedad, porque además, no creas que esta necedad o esta incredulidad te lleva a no adorar a alguien ni a ser muy objetivo, como muchos pretenden ser, sino te lleva necesariamente a adorar alguna otra cosa. Y cuando adoras a algo distinto que no es Dios, eso se llama idolatría. Nosotros pensamos en idolatría como el idolito ese de piedra que los muy primitivos se inclinan delante de él, pero ¿cuántas personas pueden tener en muchas de sus actividades, en muchas de sus creencias, en muchas de sus opiniones idolatría? Nosotros nos podemos idolatrarnos a nosotros mismos. Conozco a personas que ahora sí, que su palabra es ley, que no aceptan que lo que digan ellos es lo correcto, ¿no? Y es impresionante. Es muy peligroso y si seguimos ese caminito que nos relata esta parte de Romanos, es muy interesante ver cómo llegas a esa idolatría. Llegas a dos cosas, idolatría e inmoralidad. ¿Por qué inmoralidad? Al no creer en Dios, no crees tampoco en su ley y no crees que ese estándar es un estándar fijo, no creado por un hombre, sino creado por Dios. Entonces, tu estándar de moralidad baja, porque no tienes en qué apoyarte. Y eso lo dice Romanos 1 del 23 al 24, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, ve todas las ¿cómo se llama? Ídolos. Cuando llegamos, nos vamos por el pasillo de aquí arriba y hay una tienda de cosas egipcias y vemos un chorro de sarcófagos y estatuas y todo esto. Y muchos de esos eran deidades egipcias. ¿Y qué les ves? Caras de hombres, caras de reptiles, caras de cuadrúpedos. Exactamente lo que está aquí mencionando, ¿no? La idolatría. Por lo cual, Dios trae otro juicio. El primer juicio al rechazar a Dios fue el engaño, el creer la mentira. Y al seguir en ese juicio a seguir en ese engaño y a adorar ídolos, viene otro juicio. Dice, Dios los entregó a la inmundicia. Para su Dios era un burdel, ¿no? O era muchas veces lugar donde se prostituía, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa por un corazón que no quiere, que ve la creación y no quiere engrandecer a Dios. Ahora, regresando al tema de nuestro salmo, conforme vamos a entender exactamente cómo él se ha engrandecido al ir recorriendo el salmo y ver todas sus maravillas, ¿no? Bien, en la primera parte dice, también se nos dice que Dios se ha cubierto de gloria y magnificencia. En la primera parte de nuestro recorrido, que es estos primeros versículos, esto lo dice y vamos a ver lo que Él está cubierto de luz, que Él está, que Él extiende los cielos como cortina, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me imagino la imagen, esa imagen de poder, de magnificencia, como la que nos habla de esos capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, ¿no? Bien, y además me recuerda esa parte del principio del Salmo 19 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Ves cómo está entrelazado? Mucho se ha magnificado a Él. Dice Romanos, que con lo que Dios nos ha mostrado esa creación no tenemos excusa para no creer de Él. Dice por otra parte el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es maravilloso cómo encaja la Escritura y es maravilloso cómo tenemos en ella lo necesario para creer. Bien, como les estaba comentando, este salmo tiene mucha similitud con los primeros capítulos, el capítulo de Génesis, el capítulo de la creación, ya que lo que presenta el salmista va de acuerdo inclusive hasta en el orden en donde aparece la luz, la extensión de los cielos, la partición en aguas
en mares y en la atmósfera, la faz del abismo, todo eso, ¿no? Sin embargo, vamos a empezarlo a ver desde la próxima, para ya entrar en lleno y poder deleitarnos bueno, no solamente cómo la palabra está relacionada y entrelazada, sino también ver cómo este salmo, como había visto yo en un comentario, es una manera poética de describir lo que sucedió en Génesis capítulo 1, en la creación. Hace algunos años, mis hijos todavía estaban chicos y les compramos un video que hablaba de la creación, pero era un video de biología y es impresionante porque ese relato de la creación tiene mucho más que simbolismo. Verdaderamente es algo científicamente adecuado, como Dios fue preparando primeramente los primeros días el escenario y cómo Dios en los últimos días puso lo que iba a estar en el escenario, ¿no? Es impresionante. Bien, pues aquí nos quedamos.